Prepárese para conocer una historia que desafía lo obvio y prueba que la genialidad no tiene edad. Imagine una madrugada común, una niña de solo 12 años acompañando a su padre al trabajo, y de repente, un sistema invadido, una empresa al borde del colapso y la ciberseguridad global en riesgo. ¿Cómo una niña desentraña uno de los ataques más sofisticados jamás vistos y se convierte en la heroína de una historia real? Quédese con nosotros para descubrir cómo la pequeña Maya Williams se transformó en la clave para la salvación de un gigante tecnológico, revelando que la verdadera seguridad no está solo en códigos, sino en la intuición y el coraje de cuestionar lo que parece demasiado normal. Si usted cree que los grandes logros son inspirados por una fuerza mayor y que cada vida tiene un propósito divino, deje su like y suscríbase al canal para más historias que tocan el alma y muestran el poder de la resiliencia y la inteligencia. Y para que podamos conectarnos, comente aquí, abajo. ¿Desde qué lugar está viendo esta poderosa historia? La madrugada aún se aferraba a la ciudad, un velo gris que apenas comenzaba a disiparse, cuando Maya Williams, con sus recién cumplidos 12 años, acompañaba a su padre, Earl, por los fríos pasillos de Hyon Systems. El silencio de aquella hora era casi palpable, roto solo por el zumbido continuo de las máquinas y el suave chirrido de las ruedas del carrito de limpieza de Earl. Para la mayoría de la gente, aquel era un ambiente inhóspito, un laberinto de tecnología incomprensible. Pero para Maya, cada cable, cada luz indicadora, cada monitor parecía susurrar secretos, una invitación silenciosa a desentrañar los patrones ocultos que regían todo allí dentro. Su mente, un complejo entramado de lógica y curiosidad, nunca descansaba, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía dormido. Mientras Earl se dedicaba a la meticulosa rutina de su trabajo de conserje, limpiando superficies y vaciando papeleras, Maya solía perderse en su propia jornada de exploración. Era un ritual silencioso, casi un juego, donde ella observaba los detalles que pasaban desapercibidos para la mayoría. Ese día, sin embargo, algo diferente llamó su atención. Un monitor de servidor, generalmente con una luz verde constante, parpadeaba insistentemente en un rojo alarmante. Earl, acostumbrado a las peculiaridades del ambiente, rápidamente descartó la anomalía. «Es solo una pantalla de mantenimiento, hija. Algo normal». Pero los ojos de Maya, entrenados para ver más allá de lo obvio, se fijaron en el código que se desplazaba rápidamente. No era mantenimiento. Era algo más profundo, más siniestro. «Alguien está secuestrando el sistema», murmuró, la voz baja, pero firme, como si estuviera constatando un hecho innegable y no una suposición. Con cada línea de código que se deslizaba por la pantalla, la intuición de Maya se confirmaba con una precisión aterradora. Esos patrones, las secuencias de comandos, eran como un lenguaje que ella comprendía de una forma casi innata, incluso sin haber tenido nunca una clase formal sobre el tema. Lo que para otros era una mancha indescifrable de caracteres, para ella se revelaba como un mapa detallado de una invasión en curso. «Alguien se está infiltrando en sus unidades de respaldo», susurró de nuevo, la certeza en su voz que haría que cualquier especialista en seguridad de la información se erizara. No había vacilación, ni una sombra de duda, solo la fría constatación de un hecho que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras la quietud de Hyon Systems era lentamente corroída por una amenaza invisible, en otro rincón de la ciudad, Clara Monroe, la CEO de la empresa, comenzaba su día con una sensación incómoda. Su panel ejecutivo, que debería cargar instantáneamente, permanecía inerte, y la puerta biométrica de la sala de estrategia, que siempre respondía a su toque, fallaba repetidamente. En cuestión de minutos, el caos se instaló. Julian Crane, su director de tecnología, con la voz embargada por la urgencia, confirmó el peor escenario. Múltiples violaciones. Parece una toma de control interna. El peligro era inminente, vasto, y amenazaba con consumir proyectos sigilosos como el Proyecto Echo y el nodo espejo del DOD, que en palabras de Julian representaban todo para la empresa.
La noticia de la invasión se extendió como un virus por los pisos de High-On Systems, generando un frenesí de actividad. Los técnicos corrían de un lado a otro. Los teléfonos sonaban sin parar. Y la sala de mando, antes un oasis de tranquilidad, se transformó en un escenario de tensión y desesperación. En medio de esta confusión, Maya, con su calma inusual, dio un paso adelante, sus ojos fijos en la pantalla que revelaba la magnitud del problema. No es solo un ataque, comenzó, su voz infantil contrastando con la seriedad de sus palabras. El script invasor es elegante, se esconde, imita señales de prueba internas. Por eso no fue detectado. Hablaba con la autoridad de alguien que no solo veía el problema, sino que ya había trazado el camino para la solución. La incredulidad inicial de los profesionales de TI y del equipo de seguridad era visible. ¿Una niña de 12 años? ¿Hablando de scripts y detección de ataques con tanta confianza? Era casi ridículo, si la situación no fuera tan grave. Sin embargo, la urgencia de la crisis y la incontestable precisión de las observaciones de Maya comenzaron a derribar las barreras del escepticismo. Ella no solo identificaba la falla, sino que señalaba la dirección. Necesitan ir a los registros de paridad, las rutas de nodos correctas. Describía la arquitectura de la red con una claridad que asustaba, como si hubiera pasado años estudiando cada detalle. La verdad era que ella había absorbido todo ese conocimiento de los manuales antiguos de la empresa, aquellos que su padre recogía, y ella, por pura curiosidad, leía en sus horas libres. Clara Monroe, una mujer de negocios experimentada y con un olfato agudo para el talento, observaba la escena con una mezcla de perplejidad y admiración. Mientras su equipo se debatía, visiblemente perdido, aquella niña prodigio parecía tener un mapa mental de toda la infraestructura de la empresa. Ella percibió algo crucial. Maya no estaba especulando, estaba simplemente leyendo el sistema. En un momento de decisión rápida, consciente de que cada segundo era vital, Clara se volvió hacia la niña. «Está bien, Maya. ¿Qué harías? Dibuja la solución para nosotros». Señaló la enorme pared de vidrio en la sala de mando, un espacio generalmente reservado para presentaciones y sesiones de lluvia de ideas ejecutivas de alto nivel. Era un riesgo, pero Clara sentía que era la única oportunidad. Sin dudarlo, Maya tomó un marcador de grafito y se acercó a la pared. Sus pequeños dedos comenzaron a trazar líneas y números con una fluidez impresionante, como si estuviera copiando algo que ya existía en su mente. El diagrama que surgió era un mapa intrincado, un entramado de conexiones que, para los profanos parecía indescifrable, pero para los especialistas allí presentes, comenzaba a tener sentido. Ella estaba dibujando un túnel inverso, mapeando el punto exacto de replicación del código malicioso. Está disfrazado como una sincronización de respaldo, explicó, sin desviar los ojos de lo que dibujaba. La solución, señaló, era reconstruir el árbol de administración a partir del núcleo real, un nodo de respaldo físico en San José que, al estar en 1900, almacenamiento en frío, permanecía intacto por la invasión. La sala, antes ruidosa, ahora se silenciaba, todos hipnotizados por la genialidad de aquella niña. La tensión en la sala de mando era casi insoportable mientras el equipo de TI, ahora guiado por las instrucciones precisas de Maya, corría para implementar la solución. Cada clic del ratón, cada comando digitado, parecía un paso crucial en una carrera contra el tiempo. Lo que antes era un entramado de problemas insolubles, ahora se desdoblaba en un plan de acción claro, dictado por la intuición de una niña. Las miradas incrédulas de minutos atrás se transformaron en expresiones de admiración y, sobre todo, esperanza. Ellos veían no solo a una niña, sino la clave para desvelar la pesadilla que amenazaba con engullir a la empresa. Mientras los segundos se arrastraban, Maya permanecía impasible, observando el reflejo de la pantalla en la pared de vidrio, como si pudiera ver el flujo de datos corriendo por los servidores. Silencio, que antes era de pánico, ahora se llenó de una quietud expectante. Y entonces, el alivio. Las luces rojas en los monitores comenzaron a parpadear en verde, una por una. Los gráficos de tráfico,
antes caóticos, se normalizaban. El ataque estaba siendo contenido, deshecho pieza por pieza, exactamente como Maya había previsto. El éxito en detener la invasión no solo salvó a Sloan Tech de una catástrofe multimillonaria, sino que también marcó el inicio de una transformación que cambiaría la vida de Maya y de su familia para siempre. Clara Monroe, con los ojos brillantes de una admiración apenas contenida, se acercó a Maya. La mente aguda de aquella niña acababa de salvar a su empresa de un colapso inminente, algo que ni siquiera su equipo de élite había logrado. Era una epifanía, una prueba viva de que el talento no tenía edad ni formación académica. En un gesto que sellaría el destino de Maya, Clara ofreció: «Maya, quiero que vengas a trabajar con nosotros. Tenemos un programa, silencioso, interno, para cultivar talentos como el tuyo». No era una invitación trivial, era una puerta a un mundo de posibilidades, un reconocimiento del valor inestimable de aquella mente extraordinaria. Pero la transformación no se detendría en Maya. Su padre, Earl, que la observaba con una mezcla de orgullo y asombro, también sería recompensado. Durante una década, él había desempeñado sus funciones con una dedicación e integridad incuestionables, un pilar silencioso de la empresa. Clara, percibiendo la ética de trabajo que permeaba a la familia, hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa, pero que resultó ser la decisión más justa. Earl sería ascendido a supervisor de instalaciones senior. Era el reconocimiento de que el empeño y la lealtad, incluso en las funciones más discretas, eran tan valiosos como la genialidad tecnológica. Aquel día, que comenzó con la amenaza de un desastre, culminaba con el ascenso silencioso de una familia. La transición de Maya a su nuevo papel, como consultora junior de sistemas provisional, fue algo sutil, casi imperceptible para la mayoría de los empleados de Sloan Tech, nombre que Hyon Systems adoptaría poco después. Ella no tenía un escritorio en una oficina lujosa, ni una credencial brillante. Seguía frecuentando la empresa por las madrugadas, ahora con un propósito diferente. Su presencia era la de una observadora silenciosa, sus ojos escudriñando los sistemas, su mente absorbiendo cada información. Era como si estuviera inmersa en un vasto océano de datos, y cada día, nuevas corrientes y profundidades se revelaban para ella. Las intervenciones de Maya eran puntuales, precisas, y cada vez, el valor de su perspicacia se hacía más evidente para aquellos que la rodeaban. El ambiente de trabajo, antes un lugar de rutina para Earl y de curiosidad para Maya, ahora se transformaba en un verdadero laboratorio de aprendizaje e innovación. Poco a poco, la noticia de la niña prodigio comenzó a circular por los pasillos, y el equipo de TI, antes escéptico, empezó a buscar sus opiniones y observaciones. La llegada de Julian Marks, un oficial senior de ciberseguridad con reputación de ser riguroso e implacable, trajo un nuevo desafío. Inicialmente, demostró un escepticismo natural hacia la capacidad de una niña en un entorno tan complejo. Sin embargo, su postura rápidamente se rindió a la innegable perspicacia de Maya. Ella corregía fallos en el modelo estándar de seguridad y con su intuición aguda detectaba un script durmiente, un punto de acceso furtivo, que nadie más había notado, evitando así otra potencial brecha. La capacidad de Maya para ver más allá de lo obvio, para identificar patrones y anomalías donde los ojos más entrenados veían solo normalidad, comenzó a ser reconocida como una ventaja sin igual. Julian Marks, antes tan escéptico, ahora la consultaba regularmente, impresionado con la facilidad con que ella desentrañaba problemas complejos que lo desafiaban. No hablaba en jerga, técnica compleja, sino en un lenguaje intuitivo, casi visual, que hacía que la comprensión fuera accesible. Era como si la red de computadoras fuera un organismo vivo, y Maya la entendiera a un nivel fundamental, sintiendo cada pulsación, cada irregularidad en su flujo. Fue en este escenario de creciente reconocimiento que la llegada de Everett Kane marcó una nueva e importante fase en el viaje de Maya. Everett, un exagente del FBI especializado en cazar fantasmas en redes, como él mismo solía decir, era una figura de experiencia y sagacidad. Vio en Maya no solo una mente brillante,
sino algo más profundo, una mente como una trampa, como él la describía, e instintos inigualables. La asociación entre los dos floreció rápidamente. Everett, un mentor experimentado, se dio cuenta de que Maya no necesitaba enseñanzas formales, sino un campo para aplicar su genialidad. Juntos, se embarcaron en una búsqueda de más nodos fantasmas ocultos, aquellos puntos de acceso sigilosos que nadie más había percibido, revelando la extensión aterradora de la amenaza que aún acechaba a Sloan Tech. La colaboración entre Maya y Everett era fascinante de observar. Él aportaba la experiencia de años lidiando con los laberintos oscuros de la ciberseguridad, y ella, una intuición pura, casi sobrenatural, para las minucias de los sistemas. Juntos, formaban una dupla improbable, pero increíblemente eficaz. Maya no necesitaba herramientas sofisticadas. Muchas veces, le bastaba con observar el flujo de datos, sentir la anomalía, como si escuchara una nota desafinada en una sinfonía perfectamente orquestada. Esta habilidad era lo que la diferenciaba, lo que la convertía en un recurso tan valioso. Fue durante una de esas sesiones de caza que la genialidad de Maya brilló nuevamente, de una forma aún más impresionante. Estaban investigando un patrón de tráfico que parecía inofensivo, mezclado con volúmenes masivos de datos legítimos. Everett, con toda su experiencia, estaba confundido. Pero Maya, con su capacidad única de escuchar la música de los sistemas, percibió algo extraño. «Hay un protocolo de camuflaje», explicó, sus ojos fijos en la pantalla, como si pudiera ver a través de las capas invisibles. El tráfico malicioso, reveló, estaba escondido dentro de archivos de audio, camuflado de forma tan ingeniosa que pasaba desapercibido para cualquier firewall estándar. Nadie lo había notado, nadie lo había siquiera imaginado, hasta Maya. El descubrimiento del protocolo de Minodicia camuflaje fue un punto de inflexión. No era solo una falla más, sino la revelación de una inteligencia perversa detrás del ataque. Alguien que conocía a fondo los sistemas de Sloan Tech y sabía cómo explotarlos de formas inimaginables. Everett, con su vasta experiencia en investigaciones cibernéticas, no ocultó su sorpresa y admiración por la perspicacia de Maya. Sabía que estaban ante algo grande, mucho más grande que un simple intento de intrusión externa. Aquello olía a una operación interna, un enemigo que estaba bajo las narices de todos. La cacería se intensificó, ahora con un enfoque renovado. La intuición de Maya, combinada con las herramientas y el conocimiento de Everett, comenzó a mapear una compleja red de actividades maliciosas. Se movían con una urgencia silenciosa, conscientes de que el tiempo era un factor crucial. Cada nodo fantasma que desentrañaban, cada rastro de código camuflado que Maya identificaba, los acercaba más a la fuente. La tensión era palpable en la sala donde trabajaban, una mezcla de adrenalina y la expectativa de que la verdad, por dura que fuera, estaba a punto de ser revelada. El viaje de Maya y Everett los llevó a un descubrimiento que cambiaría el juego. En medio de la complejidad de la red de Sloan Tech, se toparon con un dispositivo que no debería estar allí, un relé inteligente físico, un aparato minúsculo y furtivo, completamente ausente del inventario oficial de la empresa. Era un fantasma electrónico, diseñado para mezclarse con el entorno sin levantar sospechas. Maya, con su sensibilidad aguda para la música del sistema, se dio cuenta de que este dispositivo no solo estaba escuchando, sino que se estaba adaptando y copiando el comportamiento de acceso legítimo para imitar el tráfico interno. Era, en esencia, un mímico de voz a datos, un arma perfecta para un ataque disfrazado. La gravedad del descubrimiento le heló la sangre a Everett. Aquel relé inteligente estaba a punto de redirigir credenciales financieras y clonar perfiles de empleados, preparando el terreno para lo que parecía ser una toma de control de identidad masiva. No era un simple robo de datos, sino un intento de suplantación completa que podría devastar la estructura de la empresa de adentro hacia afuera. La implicación era clara. El enemigo no solo estaba atacando desde afuera, ya estaba adentro, actuando sigilosamente
y con un nivel de sofisticación que pocos podrían igualar. El reloj corría, y la revelación del traidor era inminente. El peso de aquel descubrimiento era palpable. Maya, a pesar de su corta edad, sentía la gravedad de la situación. Ya no era un ejercicio de lógica, sino una carrera contra un enemigo real que respiraba el mismo aire que ellos. Everett, con una expresión sombría, sabía que la pieza final del rompecabezas estaba a punto de encajar, y la verdad podría ser más dolorosa de lo que imaginaban. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que vinculara el dispositivo con su operador, y Maya sabía exactamente dónde buscar. Su mente corría, visualizando los caminos que el mímico de voz a datos podría haber seguido. La sala de seguridad de Sloan Tech se convirtió en el epicentro de la investigación. Maya, con Everett a su lado, se sumergió en las grabaciones de las cámaras de seguridad, no buscando lo obvio, sino los patrones de comportamiento, las pequeñas anomalías que delatarían la presencia del traidor. Rastrea el espejo de Firewall, una herramienta que replicaba el tráfico de Millicent red para su análisis, buscando la firma digital del relé inteligente. Cada píxel, cada milisegundo de grabación era analizado con una intensidad casi febril. Y entonces, sucedió. En una de las filmaciones, apareció la imagen de Mason Trent, el respetado jefe de TI interno de la empresa durante 2 décadas. Estaba allí, en un horario inusual, actuando de forma discreta, casi imperceptible, su imagen manipulando algo pequeño, encajándolo en un lugar escondido, sellaba su destino. La gran revelación estaba allí, fría y chocante. La imagen de Mason Trent en la pantalla de la cámara de seguridad reverberó por la sala como un trueno. Él, el hombre que había dedicado 2 décadas de su vida a Sloan Tech, el jefe de TI respetado por todos, era el traidor. La revelación conmocionó a los presentes, un impacto tan profundo que por un instante nadie se atrevió a hablar. La motivación detrás de su traición, más tarde revelada, era construir una empresa fantasma, una versión digital de Sloan Tech que no necesitaría de sus empleados reales. Era una visión distorsionada, nacida de la ambición y de un profundo cinismo en relación con el valor de las personas, un plan audaz y perverso. Maya, sin embargo, no se detuvo en la emoción del momento. Su mente ya estaba procesando los siguientes pasos. La identificación del culpable era solo el principio. El plan de Mason necesitaba ser desactivado por completo antes de que causara daños irreversibles. Everett, a su lado, reorganizó rápidamente al equipo de seguridad, transformando el shock inicial en una acción coordinada. La frialdad y la objetividad de Maya en medio del caos eran impresionantes. No permitía que la complejidad emocional de la traición la desviara del foco principal, proteger los sistemas y, en consecuencia, a las personas que dependían de ellos. Era la personificación de la calma bajo presión, una verdadera estratega en un cuerpo tan joven. El equipo, antes paralizado por el impacto de la traición, reaccionó con una nueva determinación. Las instrucciones de Maya eran claras y precisas, una hoja de ruta detallada para desmantelar la red de espionaje de Mason. Ella dirigía a los técnicos a los puntos exactos donde el relé inteligente se comunicaba con los sistemas, explicando cómo aislar el dispositivo y revertir los cambios que había impuesto. Era un trabajo delicado, casi como una cirugía en un organismo complejo, donde cada movimiento debía ser milimétricamente calculado para no causar daños colaterales. La urgencia era palpable, pero la ejecución, bajo la batuta invisible de Maya, era sorprendentemente tranquila y metódica. Mientras la desactivación de los planes de Mason Trent avanzaba, la tensión no disminuía por completo. Existía la conciencia de que, a pesar del descubrimiento, Mason había logrado escapar. Era un enemigo astuto, y su fuga representaba una amenaza continua, una sombra que se cernía sobre la recién restaurada seguridad de Sloan Tech. Sin embargo, el legado de Maya ya estaba establecido. Ella no solo salvó a la empresa de una catástrofe financiera y reputacional,
sino que también reveló una vulnerabilidad fundamental en la ciberseguridad: la ceguera de la mayoría de los profesionales a patrones de comportamiento sutiles en lugar de solo código. Era una lección dolorosa, pero esencial, que la empresa jamás olvidaría. El resplandor de la crisis trajo consigo una atmósfera de alivio y reflexión. La urgencia había pasado, pero las implicaciones de la traición de Mason Trent y la extraordinaria intervención de Maya Williams resonaban por los pasillos de Sloan Tech. La empresa había sido salvada por una niña de 12 años, y esa verdad, por increíble que pareciera, era la nueva realidad. La forma en que Maya descifró el ataque, no por la lectura de líneas de código en sí, sino por la percepción de los patrones ocultos y las intenciones detrás de ellos, cambió la perspectiva de todos sobre la ciberseguridad. Días después, en una ceremonia, discreta pero cargada de significado, Clara Monroe y el CEO de la empresa, Lawrence Macmillan, reunieron al equipo para un reconocimiento público. No hubo pompa ni grandes focos, solo la sinceridad de un profundo agradecimiento. Maya estaba allí, junto a su padre, Earl, que la miraba con un orgullo silencioso. Clara Monroe, con una sonrisa que irradiaba gratitud, se dirigió a la joven prodigio. Maya, no solo salvaste nuestra empresa, nos abriste los ojos. El momento era de celebración, pero también de una comprensión más profunda sobre la verdadera naturaleza de la seguridad y el talento. Fue entonces cuando Maya, con su sencillez y verdad cautivadoras, tomó la palabra. Su voz, aún infantil, llenó el espacio con una honestidad desarmante. No hablaba como alguien que buscaba reconocimiento o aplausos. Yo no quería ser una heroína, comenzó, y cada palabra parecía ecoar la pureza de sus intenciones. Solo hice una pregunta. Simplemente seguí lo que no parecía correcto, y creo que eso fue suficiente. Sus palabras eran un poderoso recordatorio de que la intuición, la curiosidad y el coraje de cuestionar lo que está mal pueden ser las herramientas más potentes en cualquier crisis. La simplicidad de su declaración conmovió profundamente a todos. No había drama exagerado, ni grandiosidad artificial. Era la cruda y pura verdad de una experiencia única, vivida por una niña que simplemente siguió sus instintos. Las palabras de Maya, cargadas de una sabiduría que trascendía su edad, inspiraron a todos los presentes. Reforzó la idea, que Clara Monroe y Lawrence Macmillan reiterarían después, de que la verdadera integridad no está en los sistemas que construimos, sino en aquellos que los protegen cuando nadie está mirando. Era una lección sobre la vigilancia, sobre la importancia de ver más allá de lo obvio, y sobre el valor inestimable de la honestidad en su forma más pura. El día que comenzó con la amenaza de un colapso digital, terminaba con Sloan Tech más fuerte y, paradójicamente, más humana. La vulnerabilidad expuesta por Mason Trent había sido un catalizador para una nueva era de vigilancia y apreciación por el talento no convencional. Maya, antes la niña invisible que acompañaba a su padre en los turnos de madrugada, ahora era una figura central, un símbolo de la capacidad de superación y de la importancia de prestar atención a los detalles que muchos ignoran. Su presencia, ahora más que nunca, era valorada. Para Maya y Earl, la vida nunca volvería a ser la misma. Su casa, antes un simple refugio, ahora guardaba los recuerdos de una transformación notable. Ella ya no era la hija del conserje, sino la consultora junior de sistemas, un título que llevaba el peso de su inteligencia y la promesa de un futuro brillante. Earl, a su vez, había ascendido de conserje a supervisor de instalaciones senior, un merecido reconocimiento por años de arduo trabajo e integridad inquebrantable. Juntos, padre e hija, reflexionaban sobre el cambio en sus vidas. La fuerza que la hizo visible provino, irónicamente, de su periodo de observación silenciosa, de aquel tiempo en que absorbía el mundo sin ser notada. La historia de Maya, que comenzó en las sombras silenciosas de la madrugada, estaba lejos de terminar. Sloan Tech se había convertido en el primer escenario para su genialidad.
pero la dimensión de sus habilidades pronto se mostraría mucho mayor. La amenaza que ella desenmascaró, el nivel de sofisticación detrás del ataque de Mason Trent, no era un incidente aislado. Tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de los muros de la empresa, tocando una esfera de seguridad mucho más amplia y crítica. Fue en este escenario de nuevas posibilidades que una figura imponente entró en Sloan Tech, el teniente coronel Jack Ryland, de la Unidad de Respuesta a Amenazas Cibernéticas. Su presencia indicaba que el talento de Maya y la extensión de la vulnerabilidad que ella reveló tenían repercusiones en la seguridad nacional de EEU. La joven prodigio, que antes desentrañaba secretos en manuales polvorientos, estaba ahora en la mira de fuerzas que operaban a un nivel completamente diferente. Un nuevo capítulo se abría, con desafíos mayores y una responsabilidad aún más significativa, prometiendo llevar a Maya a un horizonte de posibilidades que ni siquiera imaginaba. La llegada del teniente coronel Jack Ryland trajo una nueva dimensión a la vida de Maya. Las conversaciones que siguieron no eran sobre la rutina de Sloan Tech, sino sobre la complejidad de las amenazas cibernéticas a escala global. Maya, con su calma habitual, absorbía cada información, haciendo preguntas puntuales que revelaban su capacidad de conectar puntos que pasaban desapercibidos. No se intimidaba con el rango o la seriedad del asunto. Su mente estaba enfocada en la lógica, en los patrones, en el desafío de desentrañar el rompecabezas. Ryland, a su vez, observaba a la niña con un creciente respeto. Ya había visto a muchos especialistas en ciberseguridad, pero la intuición de Maya y su habilidad para sentir las redes eran algo raro, quizás único. Entendía que la genialidad de ella no radicaba en la memorización de protocolos, sino en la comprensión fundamental de cómo operan los sistemas, y lo que es más importante, cómo pueden ser explotados. Era evidente que el proyecto hecho y el nodo espejo del DoD, que Maya había ayudado a proteger, eran solo la punta del iceberg de un escenario mucho mayor, donde sus habilidades serían puestas a prueba al límite. Sloan Tech, ahora bajo la sombra de una posible colaboración con agencias gubernamentales, se convirtió en un campo de entrenamiento informal para Maya. Ella continuaba aprendiendo, absorbiendo información con una voracidad impresionante, pero ahora con un propósito aún mayor. Las conversaciones con Ryland y otros especialistas de la agencia la exponían a un universo de amenazas cibernéticas que iban mucho más allá de lo que había imaginado, desde ataques patrocinados por estados hasta redes de crimen organizado. Cada nueva información era un pedazo de un gigantesco rompecabezas, y la mente de Maya trabajaba incansablemente para encajar las piezas. Earl observaba a su hija con una admiración silenciosa. Sabía que su vida estaba tomando un rumbo extraordinario, muy diferente de lo que él podría haber previsto para una niña de su edad. El orgullo que sentía era inmenso, pero también había una pizca de preocupación por la magnitud de los desafíos que estaba a punto de enfrentar. Sin embargo, la determinación de Maya era innegable. No buscaba la fama o el reconocimiento. Su pasión residía en la resolución de problemas, en la búsqueda de la lógica detrás del caos. Y era esa pasión, esa curiosidad insaciable, lo que la impulsaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Sloan Tech se adaptó rápidamente a su nueva realidad. El equipo de ciberseguridad, antes confiado en sus modelos y firewalls, ahora operaba con una humildad renovada, atento a las señales que Maya había enseñado a observar. Julian Marks, el escéptico, se convirtió en uno de sus mayores defensores, entendiendo que la intuición de la niña complementaba perfectamente la lógica de los algoritmos. Veía en Maya una especie de sensor humano, capaz de detectar las mínimas fluctuaciones en la red que indicaban la presencia de algo anormal, algo que los sistemas automatizados no capturaban. Esta nueva perspectiva permeaba todas las áreas de la empresa. Ya no se trataba solo de código y hardware, se trataba de comportamiento, de la capacidad de leer las intenciones detrás de las acciones digitales. La historia de Mason Trent, quien durante 2 décadas estuvo infiltrado, servía como un recordatorio constante de la importancia de mirar más allá de la superficie. Las reuniones de seguridad,
Comenzaron a incluir un análisis más profundo de los patrones de acceso e interacción de los usuarios, un reflejo directo del impacto de la observación de Maya. La empresa estaba cambiando, impulsada por la lección de que los mayores riesgos podían venir de donde menos se esperaba. La mente de Maya, por su parte, seguía evolucionando. Lo que antes era una curiosidad innata, ahora se transformaba en una herramienta poderosa y cada vez más refinada. No se limitaba a descifrar códigos. Comprendía la psicología detrás de los ataques, la ingeniería social que muchas veces precedía a la invasión tecnológica. Everett Kane, su mentor, notaba con satisfacción cómo conectaba los puntos, no solo sobre lo que había sucedido, sino por qué y cómo podría prevenirse en el futuro. Con cada nueva tarea, Maya revelaba una profundidad de comprensión que superaba las expectativas más optimistas. La asociación con el teniente coronel Ryland también se profundizó. Las discusiones ya no eran sobre el incidente en Sloan Tech, sino sobre patrones globales de amenazas, sobre la arquitectura de redes críticas y la protección de infraestructuras vitales. Maya, con su calma característica, presentaba conocimientos que ni siquiera los oficiales más experimentados habían considerado. Tenía una visión única, una capacidad de abstraer problemas complejos y encontrar soluciones elegantemente simples. Era evidente que la joven prodigio estaba siendo preparada, quizás sin que ella misma percibiera la totalidad, para un papel mucho más importante en el escenario de la ciberseguridad. Con cada día que pasaba, la comprensión de Maya sobre el universo digital se expandía. No solo veía el código, sentía las intenciones detrás de él. Era como si la red fuera un ecosistema complejo, y Maya pudiera predecir las tormentas incluso antes de que se formaran las nubes. Su capacidad de escuchar la música de los sistemas, esa habilidad para percibir el tráfico camuflado en archivos de audio, era solo un ejemplo de su sensibilidad única para las anomalías. No dependía de alertas preconfiguradas. Su propia mente era el detector más avanzado. Este talento innato, combinado con la experiencia de Everett y el conocimiento estratégico de Ryland, formaba una tríada poderosa. Las sesiones de lluvia de ideas se transformaron en verdaderas clases magistrales para los oficiales de seguridad, que se sorprendían con la facilidad con que Maya desentrañaba escenarios complejos de ataque y defensa. Ella no solo identificaba las debilidades, sino que proponía soluciones creativas y, a menudo, contraintuitivas, que nadie más había considerado. La joven prodigio estaba redefiniendo lo que significaba ser un experto en ciberseguridad. La rutina de Maya era una mezcla de estudios informales y aplicaciones prácticas. No asistía a una escuela convencional como la mayoría de los niños de su edad. Su aprendizaje tenía lugar en los servidores, en los manuales técnicos y en las conversaciones con los mentores que ahora la rodeaban. Earl, su padre, se aseguraba de que tuviera momentos de descanso y ocio, preocupado de que la intensidad de su participación no la abrumara. Pero Maya parecía incansable, impulsada por una curiosidad insaciable que la empujaba a desentrañar cada nuevo misterio que surgía en su camino. Se sentía en su elemento, una verdadera exploradora en un vasto y complejo territorio digital. Cada día, la relación de confianza con Clara Monroe se fortalecía. La CEO veía en Maya no solo una solución a problemas, sino una visionaria, alguien capaz de prever las amenazas antes de que siquiera tomaran forma. Clara invertía en el desarrollo de la niña, proporcionándole recursos y acceso a información que sería impensable para cualquier otra persona de su edad. Entendía que el futuro de Sloan Tech, y quizás de algo más grande, dependía de nutrir talentos como el de Maya. Era una apuesta audaz, pero que ya se había demostrado increíblemente acertada. La confianza en Maya se extendió a todos los niveles de Sloan Tech. Aquellos que inicialmente la veían como una curiosidad, ahora la buscaban en busca de orientación. Tenía una forma de explicar las cosas complejas de una manera que tenía sentido para todos, desde el técnico de infraestructura hasta los directores ejecutivos. Su simplicidad y objetividad eran un bálsamo en un mundo donde la ciberseguridad a menudo estaba envuelta en jerga y misterios.
Su presencia en la empresa comenzó a ser sinónimo de seguridad, de que los problemas más intrincados serían, al final, resueltos. Las amenazas, sin embargo, nunca cesaban. El mundo digital era un campo de batalla constante, y cada día surgían nuevas vulnerabilidades. Nuevos adversarios se preparaban para atacar. Maya entendía esto profundamente. No descansaba en los laureles de la victoria pasada, sino que se mantenía vigilante, siempre buscando la próxima anomalía, el siguiente patrón irregular que denunciaría una nueva invasión. Era una rutina agotadora, pero ella parecía tener una energía inagotable para desentrañar los secretos que otros ni siquiera soñaban con que existieran. La habilidad de Maya para ver lo invisible y escuchar lo inaudible en los sistemas comenzó a ser replicada, a menor escala, por los otros analistas de Sloan Tech. Ella no daba clases formales, pero su forma de trabajar, su curiosidad incesante y su insistencia en cuestionar lo que parecía normal, se convirtieron en un modelo a seguir. Era un aprendizaje por ósmosis, donde su intuición se extendía, contagiando al equipo a mirar los problemas con una perspectiva más amplia, menos encorsetada por protocolos y más abierta a la percepción sutil de los comportamientos digitales. Este cambio de paradigma fue crucial para la empresa. La detección de amenazas ya no se limitaba al simple análisis de firmas de virus o fallos conocidos. Ahora, el equipo estaba entrenado, o mejor dicho, sensibilizado, para identificar los nodos fantasmas, los scripts durmientes y los protocolos de camuflaje que antes pasaban desapercibidos. Era un avance significativo en la ciberseguridad, impulsado por la mente extraordinaria de una niña que, con su simplicidad, había revelado la complejidad oculta del mundo digital. Sloan Tech, ahora reconfigurada por la influencia silenciosa de Maya, ya no era solo una empresa de tecnología, se había transformado en un centro de innovación en ciberseguridad, impulsada por una filosofía que valoraba la intuición tanto como el algoritmo. Las amenazas seguían surgiendo, por supuesto, pero la respuesta de la empresa era ahora más rápida y perspicaz, capaz de anticipar movimientos en lugar de solo reaccionar a ellos. Era un testimonio del profundo impacto de una sola mente, que veía lo que la mayoría consideraba invisible, y esa capacidad comenzó a incorporarse en el entrenamiento de todos los nuevos empleados, cambiando la cultura de la empresa de adentro hacia afuera. Este nuevo enfoque de seguridad resultó invaluable. En diversas ocasiones, pequeñas señales que antes serían ignoradas como meros ruidos en el sistema, fueron identificadas y rastreadas gracias a la sensibilidad aguda que Maya había transmitido. No solo había desenmascarado a un traidor, sino que también había enseñado a todos a mirar los sistemas con otros ojos, buscando no solo las fallas obvias, sino los comportamientos sutiles, las anomalías que delataban una presencia no deseada. La verdad es que Sloan Tech se convirtió en un bastión contra los ataques cibernéticos, no por un software milagroso, sino por la sabiduría de una niña de 12 años. La resiliencia de Sloan Tech, forjada al fuego de aquel devastador ataque, se convirtió en un caso de estudio en el mundo de la ciberseguridad. Expertos de otras empresas e incluso de agencias gubernamentales comenzaron a buscar a Clara Monroe y Julian Marks para entender el secreto detrás de su recuperación y su nueva capacidad de defensa. La respuesta a menudo era tan simple como inesperada. La mente de una niña que veía el mundo digital de una forma más pura y desprovista de prejuicios, una mente que no estaba limitada por las convenciones de la programación o por los modelos preestablecidos. Maya, sin embargo, permanecía ajena a su creciente fama. Su satisfacción provenía de la resolución de los rompecabezas, de la sensación de que había traído orden al caos. No se veía como una heroína, sino como alguien que simplemente estaba haciendo lo que parecía correcto, siguiendo su intuición donde quiera que la llevara. Esta humildad, combinada con su innegable genialidad, era lo que la hacía tan especial e inspiradora para todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado, de presenciar el ascenso de un talento tan singular. La relación de Maya con su padre, Earl, también se profundizaba en medio de todos estos cambios. Él no era solo un padre orgulloso, era el ancla de Maya,
el recordatorio constante de sus raíces y de la simplicidad que la mantenía enfocada. Earl, en su nuevo papel de supervisor de instalaciones senior, continuaba velando por el ambiente físico de la empresa, mientras su hija velaba por su ambiente digital. Era una sociedad silenciosa, pero poderosa, que demostraba cómo el apoyo familiar y la integridad podían ser tan cruciales como el conocimiento técnico más avanzado. En casa, las conversaciones eran más ricas, permeadas por un respeto mutuo y por un entendimiento tácito de las responsabilidades que cada uno ahora llevaba. Maya compartía sus observaciones y desafíos de forma sencilla, y Earl, con su sabiduría práctica de la vida, ofrecía consejos que, de alguna manera, siempre encajaban perfectamente en los complejos dilemas de la ciberseguridad. Era una dinámica única, donde lo mundano se encontraba con lo extraordinario, y donde el amor familiar era la fuerza motriz detrás de una jornada de superación que apenas había comenzado. La presencia de Jack Ryland, el teniente coronel de la Unidad de Respuesta a Amenazas Cibernéticas, se hizo más frecuente en Sloan Tech. Él no era solo un observador, era un estratega, y veía en Maya un activo inestimable para la seguridad nacional. Las discusiones con Ninone Cientoshare, ella iban más allá de la detección de virus o del blindaje de firewalls. Se sumergían en la geopolítica de la ciberseguridad, en las complejas redes de espionaje y en las tácticas de guerra digital. Maya, con su curiosidad insaciable, lo absorbía todo, formulando preguntas que demostraban su capacidad para ver el panorama general, conectando puntos que la mayoría ni siquiera percibía que existían. Ryland, a su vez, estaba impresionado. Había trabajado con las mentes más brillantes en el campo, pero la intuición de Maya, su capacidad de sentir las fisuras en la arquitectura de la red antes incluso de que se manifestaran como fallas, era algo que desafiaba la comprensión. Sabía que la joven no era solo una prodigio de la tecnología, era una especie de oráculo digital, capaz de predecir las tormentas en el horizonte cibernético. La colaboración con ella no era una cuestión de entrenamiento, sino de aprendizaje mutuo, donde la experiencia de la agencia se fusionaba con la genialidad pura de una niña. Sloan Tech se convirtió en un campo de pruebas para las teorías de Maya. Bajo la supervisión de Everett y Ryland, se sumergió en simulaciones complejas de ataques cibernéticos, desentrañando cada capa de seguridad con una destreza impresionante. No se trataba de invadir por invadir, sino de comprender las vulnerabilidades, los puntos ciegos que los atacantes podrían explotar. Cada simulación era una oportunidad para perfeccionar sus habilidades, para probar su intuición contra los sistemas de defensa más sofisticados. Se movía por los códigos con la naturalidad de un artista pintando en un lienzo, transformando la complejidad en algo comprensible. El impacto de Maya no se limitaba a los resultados tangibles, también radicaba en cómo inspiraba a quienes la rodeaban. Los técnicos e ingenieros, antes atrapados en sus metodologías, ahora eran alentados a pensar fuera de la caja, a cuestionar las premisas, a buscar las anomalías que solo una mente como la de Maya podía identificar. Ella había plantado una semilla de curiosidad y vigilancia que florecería en toda la empresa, creando una cultura de seguridad más robusta y proactiva. La superación de la crisis de Mason Trent fue solo el primer capítulo de una historia mucho más grande de transformación. El tiempo pasó, y la consultora junior de sistemas, provisional, se convirtió en un pilar indispensable en Sloan Tech. Sus intervenciones ya no eran una sorpresa, sino una expectativa. Había demostrado repetidamente su capacidad para anticipar y neutralizar amenazas que los sistemas más avanzados ni siquiera podían detectar. La joven que se escabullía por los pasillos con su padre, ahora caminaba con la confianza de quien conoce los secretos más profundos de la red, una mente adelantada a su tiempo, un verdadero faro en la oscuridad digital. La presencia de Maya también inspiró un cambio en los procesos de contratación de la empresa. Clara Monroe, consciente de que el talento no encaja en currículos estandarizados, comenzó a buscar mentes curiosas y autodidactas, personas que, como Maya, tuvieran pasión por desentrañar problemas y una aguda intuición. Sloan Tech
se transformaba, no solo en tecnología, sino en su enfoque del capital humano, reconociendo que las mayores innovaciones a menudo provienen de los lugares más inesperados y de las mentes más inusuales. Era el legado de Maya, moldeando el futuro de la empresa de formas que nadie podría haber previsto. La historia de Maya, contada en susurros en los pasillos de Sloan Tech y en informes confidenciales en las agencias gubernamentales, era un testimonio de la fuerza silenciosa de la intuición y la curiosidad. No había estudiado en universidades de prestigio, no tenía diplomas que ostentaran su conocimiento, pero poseía algo mucho más raro: la capacidad innata de ver los patrones, de sentir la música de los sistemas y de identificar la desarmonía antes de que se transformara en caos. Su mente era un campo de batalla, donde la lógica y la creatividad se encontraban, resultando en soluciones que parecían simples en su concepción, pero eran revolucionarias en su impacto. Esta genialidad natural se complementaba con una humildad que la mantenía siempre con los pies en la tierra. Maya no se jactaba de sus logros. Su satisfacción provenía de la resolución del problema en sí, de la sensación de haber protegido algo valioso. Seguía siendo la niña que se perdía en la lectura de manuales antiguos, la joven que veía un desafío donde otros veían un callejón sin salida, y era esa combinación de talento puro y simplicidad lo que la hacía tan cautivadora, un verdadero faro de esperanza en un mundo cada vez más complejo y digitalmente amenazado. La historia de Maya fue un vívido recordatorio de que la verdadera seguridad no reside solo en códigos y firewalls, sino en la capacidad humana de percibir lo que está fuera de lugar, de cuestionar lo que parece demasiado normal. Su ascenso, de observadora silenciosa en 1970, los pasillos de Sloan Tech, a pieza clave en la protección de sistemas críticos, fue una narrativa de esperanza e inspiración. Ella había demostrado que la perspicacia y la integridad, incluso en un cuerpo tan joven, podían superar los desafíos más complejos, redefiniendo lo que era posible en el campo de la ciberseguridad y probando que el talento puede florecer en los entornos más inesperados. Y así, la vida de Maya Williams continuó desarrollándose, un testimonio silencioso de que la mayor fortaleza de un sistema no reside en su impenetrabilidad, sino en la vigilancia de quienes lo protegen con una mirada atenta y un corazón curioso. Aquel día, que comenzó con la quietud de la madrugada y la amenaza de un colapso digital, se había transformado en el punto de partida para una jornada extraordinaria, donde una niña, con su mente singular, ascendió de forma natural, sin magias ni fantasías, pero con la pura fuerza de su inteligencia y el coraje de seguir lo que no parecía correcto. Sloan Tech, ahora rebautizada como Sloan Tech para honrar la nueva era de seguridad que comenzaba, continuó prosperando bajo el liderazgo de Clara Monroe, con Maya Williams como su estrella guía. El incidente de Mason Trent había sido un catalizador, transformando a la empresa en un modelo de resiliencia e innovación. La lección era clara: la vigilancia constante, la curiosidad inquebrantable y la capacidad de ver más allá de lo obvio eran las verdaderas defensas en un mundo digital en constante evolución. Maya, en su simplicidad, había mostrado el camino. La historia de Maya y su padre Earl, quien se convirtió en supervisor senior de instalaciones, fue un testimonio de la fuerza de una familia y del poder de la superación silenciosa. No hubo explosiones ni grandes discursos, solo la constatación de que la integridad y la perspicacia sí pueden cambiar el curso de las cosas. Maya no se convirtió en una celebridad, pero su legado quedó grabado en las paredes de Sloan Tech, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, y que la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. Sloan Tech continuó prosperando bajo el liderazgo de Clara Monroe, con Maya Williams como su estrella guía. El incidente de Mason Trent había sido un catalizador, transformando a la empresa en un modelo de resiliencia e innovación. La lección era clara: la vigilancia constante, la curiosidad inquebrantable y la capacidad de ver más allá de
Lo obvio eran las verdaderas defensas en un mundo digital en constante evolución. Maya, en su simplicidad, había mostrado el camino, demostrando que la visión y la perspicacia pueden ser más valiosas que años de experiencia formal. La historia de Maya y su padre Earl, quien se convirtió en supervisor senior de instalaciones, fue un testimonio de la fuerza de una familia y del poder de la superación silenciosa. No hubo explosiones ni grandes discursos, solo la constatación de que la integridad y la perspicacia sí pueden cambiar el curso de las cosas, de forma natural y sin alardes. Maya no se convirtió en una celebridad, pero su legado quedó grabado en las paredes de Sloan Tech, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, y que la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados.